Bien, en esta lección vamos a exportar nuestro UV-Map para texturizar el vagón, ¿ok? Como hemos aprendido, el proceso del UV-Map básicamente es, el UV-Map es la representación 2D, ¿ok? De un modelo 3D, ¿ok? El UV-Map conviene que tenga menos piezas, entre menos piezas tenga, más fácil es de texturizar y sobre todo a la hora de aplicar la textura, menos uniones o bordes o cortes se van a ver, ¿ok? Así es que teniendo ya nuestro vagón debidamente mapeado, ahora lo único que nos interesa es tener todas las piezas del UV-Map en el cuadrante por default, en este pequeño cuadro. Para hacerlo simplemente seleccionamos nuestro vagón, nos vamos a ir al menú Polygons y nos vamos a ir, vamos a utilizar la herramienta Layout. ¿Okay? Vamos a utilizar las opciones por default, Edit, Reset Settings, y simplemente le vamos a dar Layout UVs. Y si te das cuenta, simplemente nos las ajusta sin cambiarles el tamaño en el cuadrante por default. ¿Okay? No nos cambió el tamaño porque, por supuesto, está la opción Prescale None. Con esta opción no nos va a cambiar el tamaño, así es que simplemente te las ajusta en el cuadrante por default. ¿Ok? Ahora, si no te interesa esta orientación, por ejemplo, nosotros quizás en la textura queremos que aquí traiga manchas o rayones o algún otro tipo de detalle, ¿ok? Entonces, quizás en Photoshop necesitamos la textura empezar a modificarla. Entonces, a veces, como te las acomoda la herramienta Layout del UV Editor, no es la mejor forma. Quizás nosotros queremos que esta pieza esté horizontal para que la podamos ver más fácilmente de forma horizontal y no inclinada, ¿ok? Entonces, simplemente podemos, obviamente, ir a modo UV. Vamos a desactivar Display Image para que no se vea la imagen de textura. Seleccionamos el UV, seleccionamos todo el shell y simplemente podemos utilizar estas herramientas para enderezarla y aplicarla, ¿ok? O la podemos dejar fuera y ahorita aplicamos layout. Lo único que nos interesa es ponerlas en la orientación correcta. Quizás esta pieza también hay que rotarla para que el piso nos quede de esta forma, como si lo estuviéramos viendo así, ¿ok? Así es que ahora sí, dejamos de seleccionar los UVs, nos vamos a Polygons, nos vamos a Layout. Tenemos que estar en modo objeto, recordemos. Estamos en modo borde, modo UV o en cualquier otro modo, no lo respeta. Debe de estar en modo objeto, seleccionamos el objeto y ahora sí le damos un Layout. Incluso te das cuenta que te las va a seguir invirtiendo, así es que vamos a hacerlo de forma manual, seleccionando todo el shell y ubicándolo dentro del cuadrante, ¿okay? Quizás para cerciorarnos de que no se salga del cuadrante, escalamos levemente hacia el centro, ¿okay? Asegurándonos de que esté dentro del cuadrante. Y esta, por ejemplo, esta pieza, quizás lo ubiquemos bajándole el tamaño para que esté exactamente el cuadrante. Recordemos que este cuadrante es una imagen, ¿okay? Así es que entre más grande estén nuestras piezas, más textura y más detalle van a tener, ¿ok? Ahora, ya están ubicadas adecuadamente. Ahora, me gustaría mostrarte algo rápidamente, ¿ok? Obviamente, al hacer todas las proyecciones que fuimos haciendo, se van almacenando en el historial, así es que hay que borrar el historial del vagón para no tener tantas transformaciones. Recordemos, seleccionamos el vagón y borramos el historial. ¿Okay? Ahora, repito, vamos a aislar nuestra selección para enfocarnos en el vagón. Antes de exportar el UV-Map, me gustaría mostrarte algo. ¿Okay? Voy a asignarle un nuevo material al vagón con la opción Assign New Material, un material de tipo Lambert. ¿Okay? Si no se abren los atributos automáticamente del nuevo material, recuerda dejar presionado el botón derecho sobre el vagón y te vas a la opción Material Attributes. ¿Okay? Ahora en este Lambert, en el canal color, vamos a asignarle una textura. Ahora no será de tipo archivo, sino una textura de malla. Esta textura de nombre Checker. Es como un tablero de ajedrez. Recuerda que si no ves la textura en tu viewport, presiona el número 6. El número 6 es el modo textura. ¿Okay?
A forma de repaso, el número 4 es modo wireframe, modo 5 es el modo shaded, para ver las caras que forman el modelo, y el número 6 es el modo textura. ¿Okay? Ahora, te das cuenta que es una especie de cuadro blanco con negro. ¿Okay? Hay una pestaña que se llama Place 2D Texture. ¿Okay? Y es justo la forma en que aplica Maya la textura. Obviamente nuestra textura es el checker. Aquí puedes cambiar los colores, pero el Place 2D Texture es la forma en que Maya aplica la textura. Y está repitiendo esta textura 4 cuadros negros y 4 cuadros blancos, ¿ok? O 4 veces la textura en ambos ejes. Vamos a subirla a 16 y a 16. De esta forma va a tener más cuadros la textura. ¿Con qué fin hice esto? Para probar que tu UV Map esté debidamente proporcionado y debidamente creado, muchas veces se acostumbra a asignar este tipo de textura checker. ¿Okay? Ahora, todos los cuadros deben de ser más o menos del mismo tamaño. Si te das cuenta, los cuadros de este lado lucen más o menos del mismo tamaño que estos. Quizás estos de acá están un poco más grandes, pero no hay mucha diferencia. ¿Okay? Luce bien en términos generales. ¿Okay? Ahora, si te das cuenta, aquí hay un breve cortón de textura. Te das cuenta que hay un cuadro negro y luego una franja blanca. O sea, se ve cómo aquí se une la textura. Y es precisamente donde nosotros dejamos la unión, si recordamos en nuestro UV Map. Aquí es donde se va a ver la unión de la textura. Es como para ver cómo se va a ir bien, cómo se va a ver una textura aplicada. Por ejemplo, en este lado, toda esta parte no se ve ningún cortón, se ve perfectamente continuada la textura, no se ve cortada, porque recordemos que dejamos bien unida la textura en esta parte del centro. ¿Ok? Así es que esta es una forma de ir probando. Por ejemplo, aquí se ve un cortón de textura, y es precisamente porque en estos bordes dejamos una unión, serían estos. Las orillas siempre van a ser uniones. ¿Okay? Entonces es una forma de ver cómo va a lucir tu textura. Entonces aquí hay un corte, obviamente acá hay otro corte, acá hay otro corte y en la parte de acá atrás hay otro corte. Pero en la parte de acá arriba realmente luce muy bien la textura. ¿Okay? Te das cuenta cómo luce muy bien. En la parte de abajo también luce muy bien. Así es que esto es importante saberlo. ¿Okay? Ahora, para dar una mejor distribución, incluso a pesar de que luce bien la textura en términos generales, vamos a dar una mejor distribución. Ya está el UV Map creado, ¿ok? Así es que vamos a ir a seleccionar esta pieza, todo el shell. ¿Okay? Vamos a ir al menú Tool y vamos a seleccionar la opción Smooth UV Tool. Esta opción lo que va a hacer es ajustar un poquito más proporcional el tamaño que tenemos, es decir, estos cuadros lucen casi del mismo tamaño que estos, los va a tratar de ajustar todavía un poco más, así es que sale esta pequeña opción Unfold, dejamos presionado el clic izquierdo del mouse y movemos hacia la derecha y va a empezar a tratar de ajustar todavía un poco mejor los tamaños de cada cuadro. Podemos jalar 2 veces hacia la derecha un poco y listo. ¿Okay? Va a tratar de que aún todos los cuadros luzcan proporcional, es decir, que todos los cuadros luzcan del mismo tamaño en todas las caras. Recordemos que esto nos está diciendo que tiene una buena distribución nuestro UV Map. ¿Okay? Es decir, va a tener la misma intensidad de detalle en estas zonas. ¿Okay? Donde los cuadros son del mismo tamaño aproximadamente va a tener el mismo detalle y eso es lo que buscamos. No queremos que aquí luzca muy detallada la textura y acá muy pixeleada. Entonces, al tener cuadros proporcionales en todo el modelo, nos va a asegurar de que nuestra textura luzca bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con este shell. Eso se hace por shells. ¿Okay? Seleccionamos ahora el otro shell. Si no tenemos activa la herramienta Smooth UV Tool, la activamos. Y en Unfold, vamos a ver cómo estos cuadros se van a ir ajustando un poquito mejor. ¿Okay? Te das cuenta que la herramienta Unfold va a tratar de que tengan el mismo tamaño. Es un pequeño ajuste que ayuda mucho a la hora de las texturas. ¿Okay? Así es que justo es lo que tenemos hasta ahora. ¿Okay? Muy bien, me parece que luce bien nuestro vagón. Vamos a compararlo. Voy a seleccionar el vagón y voy a duplicarlo. Control D para duplicar. Voy a mover este vagón a la izquierda. ¿Okay?
Ahora vamos a comparar. Este es nuestro vagón con el UV map correcto. Hay que cerciorarnos de que no se haya salido del cuadrante. Está perfecto. Y ahora a este vagón le vamos a generar un UV map de tipo automático. Regresamos a modo objeto y listo. Ahora vamos a comparar cómo luce, qué textura luce mejor. Recordemos, el de la derecha es el del UV map que nosotros hicimos y el de la izquierda el UV map con el mapeo automático. ¿Okay? El de la derecha el UV map que hicimos y el de la izquierda el mapeo automático. Como que tiene un leve error Maya, es para que nos lo mostrara al seleccionarlo como en el que hicimos nosotros. Hay que estar moviéndolo aquí, pero te das cuenta que tiene demasiadas piezas. Ok, ahora, tan solo en la parte de enfrente, voy a presionar la barra de espacio para enfocarme aquí. Tan solo en la parte de enfrente se alcanza a ver mucha diferencia. Ok, en esta parte, en la franja de arriba, nuestra textura se ve perfectamente unida. Ok, y aquí se ve muy cortada, obviamente. Okay. Es decir, donde luzca mejor el tablero de ajedrez es que es ese UV map el que está mejor creado. Aquí obviamente luce muy cortado. En la parte de abajo de la entrada, nuestro UV map luce bien unido y aquí luce muy cortado. Okay. Vamos a verlo ahora de lado. Okay. Nuestro UV map luce cortado en la parte de abajo, pero en la parte de arriba luce muy bien. El UV map automático luce muy cortado arriba y luce cortado abajo. ¿Okay? Vamos a observarlo de atrás. Nuestro UV map luce muy bien en la parte de arriba y en la parte del medio con una cortadura abajo, con una costura, por decirlo de alguna manera. El automático luce cortado arriba, ¿okay? Luce cortado abajo, a diferencia del nuestro que es solo abajo. En el otro costado pasa lo mismo, está cortado arriba y abajo y el de nosotros solo abajo. Y viéndolo desde la parte de abajo, nuestra textura luce muy perfectamente en una sola pieza, la parte de abajo. Y aquí luce en 3 piezas, está cortada la parte del centro. De esta forma te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el centro, nuestro piso luce en una sola pieza y aquí luce cortado en 3. ¿Okay? Aquí puedes comparar cómo luce mucho más cortada un mapeo automático que un mapeo manual. ¿Okay? Solo quería que lo tuvieras en cuenta. Voy a regresar a posición este vagón. ¿Okay? Y ahora vamos a asignar una textura para verlo ya un poquito más real. ¿Okay? Voy a asignar un nuevo material a mi vagón de tipo Lambert, sin brillo de momento. Vamos al Material Attributes para que nos muestre los atributos del material. Y en el canal color vamos a insertar una textura de tipo archivo y vamos a seleccionar esa textura. En el material del curso que has descargado vendrán varias texturas para metal. ¿Okay? Este para metal amarillo, este es otro de metal amarillo, otra textura de metal amarillo pero un poquito con más detalles. Esta luce muy lisa y metal amarillo grande luce más detallado. ¿Okay? Así es que vamos a insertar esta que luce más detallada. Le vamos a dar a abrir. ¿Okay? Y ahí está, nos está mostrando la textura. Obviamente ahora sí luce más detallado nuestro vagón. Luce con pintura obviamente ya cuarteada, un poco oxidada, ya es una textura realmente, ya no es un color liso, ¿ok? Obviamente aquí está muy grande, hay que ajustar el tamaño, pero está muy grande las cuarteaduras, pero te das cuenta como ya tiene una textura. Vamos a darle de nombre a esta textura. Voy a regresar a los materiales, a los atributos del material, dejando presionado el botón derecho sobre el objeto y Material Attributes para regresar al material. A este material le vamos a dar de nombre metal amarillo. Te darás cuenta que Maya inserta un guión bajo porque no permite espacios, ¿ok? Así es que este es el material metal amarillo. Vamos a asignarle este mismo material al vagón que tiene el UV Map automático. Seleccionamos el vagón, botón derecho sobre el vagón y en lugar de asignar un nuevo material vamos a la tercera opción que es asignar un material existente. Precisamente por eso es bueno ir nombrando los materiales, porque aquí ya podemos identificar rápidamente qué material vamos a agregar. Y en este caso será metal amarillo, ¿okay? El que tenía la textura del metal.
Y nos podemos dar cuenta que obviamente ya tenemos las dos texturas insertadas. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer para ver un poquito más claro lo que está sucediendo aquí? Obviamente aquí las cuarteaduras lucen muy grandes. Aquí queda otra pieza porque es distinto el UV Map. Pero vamos a aumentar el número de veces que se repite esta textura. ¿Okay? Voy a ir al Material Attributes o a los atributos del material. Y en el canal color voy a meterme para ver la textura. ¿Okay? Aquí está donde está insertada la textura. Y aquí está la pestaña Play 2D Texture, la forma en que está aplicada la textura. Así es que vamos a repetir la textura 4 veces en U y 4 veces en V. ¿Okay? De esta forma vamos a poder ver ya detalles más pequeños. Es decir, si la cuarteadura de acá arriba, al repetirse una sola vez, la textura quedaba gigante. Entonces, al repetirla, por ejemplo, 4 veces y 4 veces, ya los detalles se vuelven más pequeños. Te das cuenta cómo ya luce más real, ahora sí las cuarteaduras más pequeñas. Vamos a comparar, ¿ok? Ya este es un caso práctico. Ya no es una textura de tipo checker, el que parece tablero de ajedrez. Ya es una textura real. ¿Cómo va a lucir nuestro modelo ya en nuestra animación? A la hora de renderizar. Te das cuenta que para empezar, aquí se ve un cortón muy evidente en el que tiene el mapeo automático. ¿Ok? A diferencia de acá, que se ve una textura pareja, bien aplicada sin ningún tipo de corte. ¿Ok? Incluso aquí arriba se ve otro cortón. Se ve esta línea y se ve otra línea aquí. Aquí se ve otro cortón en esta pieza. ¿Okay? Y en nuestro mapeo que nosotros hicimos, te das cuenta que luce una pieza muy pareja. ¿Por qué? Obviamente por el UV Map. ¿Okay? Esta pieza tiene, valga la redundancia, este vagón, perdón, tiene muchas piezas. Repito, es para que aquí me mostrara el UV Map. Tengo que mover la opción para que la muestre. Te das cuenta que tiene demasiadas piezas. ¿Okay? Y esta, al tener solo 2 piezas, es mucho menos notorio los detalles. ¿Okay? Viéndolo en la parte de atrás, si checamos, nuestro vagón en el que creamos el UV Map automático, manual, no se ve ninguna especie de corte. Y en este vagón se ve una cortadura, o una costura o una unión de textura muy evidente, al igual que aquí. ¿Ok? En el costado, por ejemplo, podemos ver que aquí en el mapeo automático se ven 2 cortadas muy evidentes. En el nuestro solo se ve una. ¿Okay? Y en el lado derecho tenemos 2 cortadas más y en el nuestro solo se ve una. ¿Okay? Aquí es donde te das cuenta que conviene mejor o invertir mejor en un mapeo manual bien hecho en un automático. Aunque obviamente para proyectos donde hay prisa me parece que puede funcionar el mapeo automático. Para proyectos que van a tener más detalle, de más calidad, conviene hacer un mapeo de tipo manual como el que hicimos en estas lecciones del curso. ¿Okay? Así es que hasta aquí me parece que ya va luciendo mejor. Esta cortada de aquí se ve precisamente, es por repetir la textura. Si tú abres el UV Editor y seleccionamos, ya vamos a enfocarnos ahora sí solo en nuestro vagón. Te das cuenta que al repetir la textura se alcanza a ver qué textura está aplicada en el UV Map. Por ejemplo, yo voy a ir al menú Image, Shade UVs. ¿Okay? Ahora solo estamos viendo la textura, cómo se está repitiendo 4 veces. Recuerda que si tú vas al Material Attributes, te vas a la textura y te vas a la pestaña Place to Texture. Si yo pongo 1 por 1, solo es una imagen aplicada a todo el UV Map. ¿Ok? Pero obviamente al repetirla, se va a repetir 4 veces por 4 veces. Por eso se ven tantos cortes. ¿Okay? Entonces, de preferencia hay que manejarlo de 1 por 1 o ir simplemente texturizando de forma manual. ¿Ok? Lo malo de solo repetir una vez la textura es que si la textura es muy grande, date cuenta, se ven las cuarteaduras gigantes en el vagón. ¿Ok? Entonces, si yo repito la textura, es decir, la textura se va a ver mucho mejor al repetirla porque se hace más pequeña, porque se repite, aquí está toda una textura, aquí otra y aquí otra. Entonces ahí alcanza a agarrar más detalle cada pieza del vagón. ¿Okay?
Lo malo es que se va a cortar la textura, ¿ok? Entonces eso nos va a producir este tipo de cortes, ¿ok? Entonces lo que se hace es texturizar manualmente en Photoshop y es justo lo que vamos a hacer, ¿ok? Para no tener que repetir muchas veces la textura y se vean esos cortes, vamos a texturizar manualmente. Es un poquito más tardado, pero queda mucho mejor las piezas. ¿Okay? Así es que vamos a seleccionar nuestro vagón y vamos a exportar el UV Map que hemos creado. Nos vamos al menú polígonos, ya sabemos, UV Snapshot. Obviamente elegimos la ruta donde vamos a mandar nuestro UV Map. Ahora sí lo vamos a dar de nombre vagón UV Map. El tamaño 2048 por 2048 me parece perfecto. Activamos Keep Aspect Ratio para no perder la proporción. Seleccionamos formato y el cuadrante normal. Está perfecto. Le vamos a dar OK. Y nuestra línea de comando, por supuesto, nos va a decir que ya fue guardado y exportado nuestro UV Map en esta dirección, con esta extensión y con este nombre. ¿Ok? Así es que ya podemos ir a Photoshop. Abrimos nuestro UV Map que hemos generado. Buscamos vagón UV Map. Le vamos a dar a abrir. Vamos a darle doble clic para desbloquear la capa y poderla editar. Y vamos a presionar Control I en Photoshop para invertir los colores. ¿Okay? El escenario sea blanco y el UV Map de color negro. Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a texturizar manualmente nuestro vagón. Lo vamos a tratar de hacer de forma rápida ya que estamos abarcando Photoshop y este curso es de Maya, ¿ok? Pero vamos a tratar de explicar los pasos por si eres nuevo en Photoshop puedas hacerlo también de forma adecuada, ¿ok?